simulación. Ahí en el chat les acabo de colocar 2 links. Un link para que por favor acepten la invitación al grupo de WhatsApp de este grupo. Y otro link es de la plataforma que vamos a trabajar. Yo trabajo con una plataforma Moodle, que es mía, personal. Entonces, en esa plataforma virtual, KWE Virtual, es donde vamos a estar haciendo todo lo que tiene que ver con la parte asincrónica, lo que tiene que ver con evaluaciones y todo el tema. Entonces, el usuario y contraseña es su carnet de estudiante. Entonces, le solicito el favor, vayan visitando los 2 links y se van vinculando para que vayan probando si la plataforma lo debe ingresar o no. Les decía que mi nombre es Carlos Alberto Márquez. Mi formación, yo soy licenciado en Matemáticas y Física, egresado de la Universidad de Antioquia, hace ratico, hace como 30 años creo ya, 30 años, sí, más o menos. Vengo trabajando, también tengo una especialización en Matemáticas Aplicadas y una maestría en Matemática en la Universidad Nacional. En el tema de la docencia, pues he trabajado en esto, creo que cumplo como el 26 años dedicado a la docencia. En todo este trasegar por la docencia, pues he trabajado en varios proyectos de investigación, he realizado varias publicaciones de algunos artículos y de algunos textos. Tengo una publicación de un libro de estadística, un libro de matemática y un libro de matemática discreta. Y en proyectos de publicación tengo 2. Uno de matemática, estadística inferencial y uno de modelamiento y simulación. Entonces, hace ratico estoy en este cuento de la docencia. He trabajado en varias universidades en la ciudad de Medellín. Incluso en algún momento trabajé con el Estado, vinculado en un colegio oficial. Cumplí mi ciclo y me retiré. A la fecha, pues, estoy vinculado con la Universidad San Buenaventura, en la sede de Medellín. Soy docente asociado al Departamento de Ciencias Básicas y Matemáticas, el cual en el momento también cumplo de director del departamento. Y bueno, en el ITM también vengo hace rato trabajando en estos cursos, sobre todo de modelamiento y simulación. Algunas veces he trabajado en ciencias básicas también del ITM. Y sí, mi quehacer toda la vida ha sido en este tema de la docencia, algo que me gusta, me apasiona y que la verdad no me veo haciendo nada diferente. Creo que si Dios me da vida, me da salud, este no será la actividad que ejerza hasta el día que tenga por lo menos uso de razón. Entonces, es una actividad, este curso lo he trabajado durante muchos años. La única deuda que tengo con este curso era escribir un libro. Ya lo llevo muy avanzado. Y creo que Dios mediante, en un tiempo de unos 4 o 5 meses estaré haciendo la publicación. Aquí en esta plataforma KW Virtual, les decía de que ustedes pueden ingresar. Usted está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Profe. Bueno, bello. Entonces, el usuario y contraseña de ustedes es el carnet. Yo lo matriculé con eso y ya ustedes manejarán el tema de
Manejarán el tema pues de la contraseña, la pueden cambiar y no hay problema. En esta plataforma pues aquí tengo programado el curso, se lo voy a mostrar. El curso de el grupo 2. Aquí deben estar ustedes matriculados todos. Aquí tengo todo el material que he desarrollado durante estos meses de pandemia. Hay tanto algunas actividades, algunas son actividades que he desarrollado durante la clase y los estudiantes mismos me van sugiriendo que se los comparta ahí para que ellos puedan hacer uso de eso. Entonces, aquí hay suficiente material para el trabajo del curso. Hay un diapositiva, hay archivos en Excel y todo el tema. Entonces, hasta el momento la plataforma ha funcionado de mil maravillas, no me ha hecho quedar mal en ninguna actividad evaluativa ni nada. Entonces, se lo digo ¿por qué? Porque que no se me vayan a confundir con la otra plataforma de allá del Politécnico que se llama C-Virtuales. Entonces, el trabajo lo estaremos desarrollando aquí. Razones. Hombre, ya tengo el material aquí, ponerme a pasar todo esto para allá siempre me requiere tiempo. Bueno, el curso, como su nombre lo indica, es un curso de modelamiento y simulación. Tiene 5 evaluaciones. Cada evaluación es del 20%. La cuarta evaluación es un proyecto de aula. Ese proyecto de aula se realiza entre 3 personas máximo. Y digo máximo porque de máximo 3, no es de 4. Y esa corresponde a la cuarta nota. ¿Por qué la ubico de cuarta nota? Porque para mí es muy importante ese proyecto de aula. Porque en el proyecto de aula yo puedo evidenciar el nivel de competencia adquirido por el estudiante. Entonces, si el proyecto de aula, yo veo que los estudiantes en su sustentación, y quiero ser muy claro, si este trabajo no se sustenta, no tiene nota. O sea, el trabajo como tal, y quiero que me escuchen todo el primer día, y quiero que quede grabado el primer día, porque siempre falta el que o le quiere ver la cara a uno de bobo o se hace loco. Ojo, el trabajo es uno solo. El trabajo se divide en 2 entregas. ¿Cuándo se valida el trabajo? En la exposición. En la exposición exponen las 3 personas. No exponen ni uno ni dos, sino las 3 personas. Es una exposición que casi siempre no demora más de 12 minutos. Pero en esos 12 minutos ustedes tienen que tener la habilidad y el conocimiento adquirido para demostrar de que ustedes realizaron ese trabajo y que manejan todos los conceptos concernientes al curso. Entonces, para mí, le soy sincero, la mejor evaluación que hago de las 5 es el proyecto de aula. Y la sustentación es fundamental. De hecho, yo no paso ninguna nota, solamente paso la última nota del 20%. Y se lo digo y quiero que les quede claro y si no entiende me pregunta. Ah, profe, que yo entregué la primera pero no expuse. No tienes nada. ¿Cómo si yo ayudé, lo único que hice no voy a exponer? No, a ti te valida, y quiero ser muy claro, te valida el trabajo, la exposición. La exposición. Entonces quiero ser muy, pero muy claro frente a eso, porque no quiero tener dificultad con ningún alumno frente a la forma como se evalúa. ¿Y por qué simplemente eso? Porque es que la primera parte es una parte de consulta y esa parte de consulta te va a servir para la segunda parte, que es construir un modelo de un sistema real y ese sistema real lo vas a simular
en un software que se llama ProModel, y cuando hace la simulación tiene que analizar los resultados de esa simulación y diseñar una política de mejoramiento sobre el sistema real. Entonces, en la exposición, siempre yo evidencio si realmente los estudiantes hicieron el trabajo. ¿Qué se entrega? En la primera entrega se entrega un documento escrito. Yo les doy las pautas, que van a entregar ahí. Y en la segunda entrega se entrega varias cosas: el modelo, el análisis de las entradas de la simulación, la exposición, y se aporta pues la diapositiva utilizada. Hasta el momento, en todos los semestres que he trabajado esto, ha sido muy productivo. Por eso sostengo esta actividad, porque, vuelvo e insisto, en ese proceso de modelamiento y simulación que ustedes hacen, en ese proyecto de aula, se logra sustituir, o se logra aplicar mejor todos los conceptos que desarrollamos durante el curso. Entonces, esa es la razón de ser de este trabajo, de este proyecto. ¿Es un proyecto científico? No, señor. Es un proyecto de aula. Es un proyecto académico. ¿Cuál es lo ideal? ¿O cuál sería lo ideal? Que lo han hecho muchos estudiantes. Poder aplicar esto en la empresa. Poder aplicar el proyecto en un sistema real, que esa es la gran idea de la simulación. Por ahí alguien me alzó la mano, ya le doy la palabra. Entonces, lo ideal es eso. Ahora, hay gente que tiene acceso a la empresa, que trabaja en la empresa. Sería muy bueno que por lo menos hiciera un intento de aplicación, porque la idea de esta materia es que sea una herramienta de aplicación en la industria, y que además de eso desarrollen ustedes una competencia. Le doy la palabra a John Edison Cano Álvarez. Profe, sí, muchas gracias. Qué pena, lo que pasa es que no sé si no estoy entendiendo bien. Entonces, básicamente vamos a trabajar en un mismo proyecto todo el semestre, pero por etapas, ¿cierto? Diferentes entregables. Sí, no. Hay 4 exámenes. ¿Listo? Sí. 4 exámenes que son de temas diferentes. Y hay un 20% que es el proyecto de aula, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál es la idea del proyecto de aula? Que se trabaje durante todo el semestre. O sea, todos los conceptos que vamos desarrollando durante el curso, ustedes los vayan aplicando. Lo que tú dices es cierto. Si yo comienzo de una buena vez a darle forma a ese proyecto, seguramente ese proyecto va a ser un proyecto interesante al final, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede hacer? Yo una vez le digo, usted es quien decide si hace un buen proyecto. Prácticamente ese proyecto le vale el 40% final. Es decir, le vale la nota del proyecto, y al ser exonerado, vale el final, ¿cierto? Eso lo he hecho siempre y no he tenido dificultad. Entonces, esa es como la idea con el proyecto. El proyecto tiene 2 entregas. Entrega 1 y entrega 2. Y yo les doy las pautas que deben entregar en la 1 y que deben realizar en la 2. Eso es básicamente el proyecto. ¿Sí te quedó claro? Listo, profe, sí, señor, muchas gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más tiene duda? Bueno, entonces parece que está claro el tema de las evaluaciones. ¿Dónde se hacen las evaluaciones? Pues las hacemos acá en la plataforma, que les mandé el link. ¿Qué otra cosa para decir? Ya en cuanto al curso como tal, el curso tiene un nombre que se llama modelamiento y simulación, ¿cierto? El tema de modelamiento, es básicamente
Uno podría pensar esto como una herramienta o como una competencia a desarrollar. Les digo por qué. Porque la simulación como tal es una herramienta ingenieril realmente muy poderosa para estudiar sistemas reales, ¿cierto? Para estudiar sistemas reales. Entonces, yo pienso que además de ser una herramienta donde hay toda una cantidad de algoritmos, de procedimientos matemáticos que son de utilidad, también es una competencia que se debe desarrollar. ¿Por qué? Porque cuando uno va a modelar un sistema, uno requiere tener mucho conocimiento sobre el sistema que va a modelar. Las cosas no se van a modelar solas. Yo necesito indagar sobre cómo es el tema de cuáles son los elementos que componen el sistema, cuál es la herramienta de software que me permite generar el proceso de simulación y cuáles son las herramientas de análisis que me permiten a mí analizar el sistema real y a partir de eso diseñar política de mejoramiento en el sistema real. ¿Por qué razón? Hombre, porque uno puede estudiar un sistema, digamos que de dos maneras. Una manera, perdón, hombre, la garganta, ese agua de hoy me tiene. Una manera es haciendo intervención directa sobre el sistema. Es decir, yo intervengo sobre el sistema, tomo decisiones sobre el sistema y luego de un tiempo evalúo si esas decisiones que tomé son las correctas. ¿Cuál es el tema? Que una simulación, una decisión que no sea exitosa cuando yo intervengo el sistema real, me puede ocasionar a mí costos incalculables. Puedo perder mucho tiempo en la dinámica de la organización o empresa o industria donde tome eso. Entonces, una alternativa es a través de la construcción de un modelo. Hombre, ¿y qué es un modelo? Un modelo es sencillamente una representación del sistema real. Ese modelo que extrae toda la esencia, toda la dinámica, toda la naturaleza de ese sistema real. ¿Cuál es la ventaja de construir un modelo? Que como un modelo es una representación del sistema real, ese modelo yo lo puedo implementar en un computador. ¿Cómo lo puedo implementar? Lo puedo implementar por medio de un lenguaje de programación de propósito general, lo puedo implementar por medio de un software específico de simulación e incluso lo puedo implementar en una hoja de cálculo. ¿Para qué lo implemento? Yo lo implemento para realizar sobre ese modelo experimentos. ¿Cómo así que experimentos? Sí, el modelo me va a servir como instrumento para experimentar con él. Ese proceso de experimentación que yo hago con el modelo es lo que se conoce con el nombre de simulación. Entonces, podríamos pensar que una simulación es sencillamente que un proceso de experimentación que se hace a través de un modelo que representa el comportamiento de un sistema real.
Entonces, esa es la gran competencia que debe desarrollar un ingeniero. Ser capaz de utilizar la herramienta de simulación para el estudio y análisis de sistemas reales. Entonces, cuando yo hago ese experimento ese proceso de experimentación, o en otras palabras, cuando yo realizo simulación, los resultados de esa simulación van a ser objeto de análisis. Y ese análisis me va a permitir a mí mejorar el escenario de toma de decisiones sobre el sistema real. O sea, cuando yo voy a implementar las decisiones, cuando yo voy a implementar una política de mejoramiento que diseñé a partir de los resultados que me generó el proceso de simulación que hice a través del modelo que representa un sistema, yo me devuelvo con esa política y la implemento. ¿Qué garantía tiene esas políticas? Que el grado de incertidumbre en el proceso de toma de decisiones se redujo. Es decir, la probabilidad de éxito aumentará. Entonces, digamos que hoy en día, con todas las herramientas que tenemos, tanto informáticas, para el procesamiento de altos volúmenes de datos, ¿cierto? Todo este cuento de analítica de datos y todos, realmente, así yo pueda tomar decisiones sobre el sistema real, y máxime si yo soy ingeniero, lo primero que debería hacer yo es estudiar ese sistema por medio de un modelo. Entonces, ese es el asunto. Ese es como el curso que nos convoca. Hay algunos aspectos que voy a tomar antes de comenzar a desarrollar los temas. Y es que la simulación, en esencia, siempre cuando uno habla de simulación es porque implícitamente hay un modelo. La palabra simular en el diccionario de la RAE dice imitar la realidad. Entonces, cuando yo hago una simulación, yo lo que estoy imitando es la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Es el sistema que estoy estudiando. Esa es la famosa realidad. Entonces, la simulación en el contexto de la ingeniería, se constituye en una herramienta para el estudio de sistema complejo. ¿A partir de qué? De un modelo matemático. El ingeniero, algunos lo llaman modelo informático. Pues informático porque se implementa en un computador. Pero lo que realmente se implementa en el computador es un modelo matemático o lógico matemático. Profe, ¿cómo así? Sí, porque es que otro profesional puede simular también y no necesariamente tiene que ser por medio de un modelo matemático. Existen muchos tipos de modelos, los modelos icónicos, los modelos análogos, los modelos descriptivos, que después lo vamos a estudiar con más calma, que también me permiten hacer simulaciones. Pero en esencia, el ingeniero lo hace a través de modelos matemáticos. Entonces, lo que decía ahora, simular un sistema consiste en un proceso de experimentación a través de un modelo. ¿Qué es lo que se hace en un modelo? Se le aplican ciertas entradas y se analizan las salidas. Entonces, el estudio de un sistema mediante simulación requiere el conocimiento del modelo que lo representa y de las variables de entrada. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo un sistema real, hay un proceso que se llama proceso de modelamiento. ¿Y qué es? Es escribir el sistema real en términos de un modelo. Si el modelo es matemático, ese modelo pueden ser ecuaciones matemáticas, sistema de ecuaciones matemático,
cualquier función matemática, un conjunto de funciones matemáticas. Todos esos modelos matemáticos, por muy complejos que sea, están compuestos por símbolos y por constantes. Entonces, eso es pues lo que nos convoca acá en el curso. No voy a tocar, hay muchas cosas que he dicho que obviamente las voy a retomar, simplemente estoy haciendo como un recuento general. En el curso es muy importante tener presente algunos conceptos que a veces suelen confundirse en todo este tema. Nosotros en este curso manejamos mucho algunos conceptos de incertidumbre y de certidumbre. Son dos conceptos que como tal son opuestos. La palabra certidumbre es un término opuesto a incertidumbre, obviamente. Y un sinónimo de certidumbre es la palabra determinística. Cuando yo hablo de algo determinístico, esa palabra determinístico es sinónimo de certeza. O sea, si yo digo que el modelo es determinístico es porque toda la información relevante se conoce con absoluta certeza. Entonces, si digo que es probabilístico o estocástico, tiene otra connotación. Entonces, miremos algunas definiciones muy puntuales de algunos conceptos para no confundirnos en el trasegar del curso. Un primer término es el concepto de incertidumbre. El término incertidumbre se refiere a aquella situación en la cual no se tiene completo conocimiento sobre un proceso dado. ¿Cierto? No hay conocimiento completo sobre un proceso dado. La falta de conocimiento puede referirse a la descripción del proceso, sus causas o sus resultados. O sea, por ejemplo, hoy, con lo que yo le hablé del proyecto de aula, estoy seguro que ustedes están llenos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, a pesar de que yo le hablé en términos generales que se busca, todavía ustedes no logran tener la precisión para describir un sistema que sea susceptible de modelar, de simular y de analizar. Ustedes no conocen en ese sistema que se imagina cuáles son las causas que ocasionan pues, los cambios y mucho menos los resultados del sistema. ¿Por qué? Porque no conocen ni el sistema real, aún no tienen certeza de eso, ni mucho menos conocen cuáles son las variables que lo constituyen. Entonces, lo opuesto a la incertidumbre se llama certidumbre o determinismo. A manera de ejemplo, el tiempo para que se geste un ser humano tiene incertidumbre, ya que no existe una ecuación o un conjunto de ecuaciones que permiten establecer en forma exacta este valor. ¿Cierto? La gestación de un ser humano no tiene una fórmula matemática que me permita decir a mí cuándo se va a gestar. Pero mientras que entonces yo puedo decir que en ese proceso de gestación hay incertidumbre. Pongámoslo así, una mujer puede quedar en embarazo que el primer día, el segundo día, el tercer día, en fin, eso es, hay un alto grado pues de incertidumbre ahí, que sea un día o sea otro. Mientras que el tiempo de caída libre de un objeto es determinístico. ¿Por qué? Porque desde la física nosotros estudiamos algunas ecuaciones de la física clásica que fue inventada por Newton, que me permiten modelar el tiempo en que un objeto puede caer, que puede caer en el, ¿cómo llaman? Al suelo. Entonces, la incertidumbre como tal se refiere a la incapacidad que uno tiene para explicar el proceso. Esa falta de conocimiento se conoce con el nombre también de ignorancia. La palabra ignorancia no es una grosería.
La palabra ignorancia sencillamente es que el no conocer algo. Entonces, hoy, tal vez nosotros tenemos mucha incertidumbre y no somos capaces de explicar un proceso de producción que yo quiera modelar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todavía ignoro algunos elementos del curso que me van a fortalecer mi conocimiento y que me permiten a mí describir de manera más precisa y concisa un sistema de ese tipo. La incapacidad para modelar o representar el proceso, ¿cierto? Eso puede ocurrir porque, hombre, yo no sé qué es un modelo, yo no sé para qué construyo un modelo, no sé qué tipo de modelo voy a utilizar. Entonces, eso va a generar cierta incapacidad. El sistema es muy complejo, hay muchas limitaciones en los conocimientos de las herramientas matemáticas que yo manejo, o no tengo los elementos computacionales, como puede ser un buen equipo para procesar cálculos a altas velocidades, o sencillamente no tengo el software propicio para implementar ese modelo, ¿cierto? ¿A qué se refiere también? A la incapacidad para medir u observar en forma precisa el proceso bajo estudio. Esto es bien interesante. La medición por naturaleza propia tiene incertidumbre. La observación por naturaleza propia es incertidumbre. La observación depende del observador y la medición depende mucho del equipo de medición y de la misma persona que mide. Entonces todo esto pues va generando cierta incapacidad, todo lo que sea una incapacidad va generando incertidumbre. Otro término que se utiliza es el término de azar. El término azar se refiere a la ausencia de causa o explicación. Óigase bien, causa o explicación, se refiere a la ausencia de causa o explicación. No, es que eso está al azar. ¿Por qué? Porque no conozco cuál es la causa que lo produce o no sé explicar cómo se produce. Entonces el azar se refiere más que todo a aquella situación en la cual no se conocen las causas que producen un evento dado. Y aquella situación en la cual, aunque se conocen las causas que producen el evento dado, no puede explicarse por qué estas ocurren de manera simultánea. Entonces, a veces solemos confundir el azar con la aleatoriedad o con la incertidumbre. Son términos que realmente estrictamente son diferentes, aunque en algunos los confundamos. Otro término es el término de aleatoriedad. El término aleatoriedad se refiere a aquella situación en la cual la ocurrencia de un evento dado no puede explicarse más que por la intervención del azar. La palabra aleatoria tiene como sinónimo la palabra estocástico. De hecho, también uno podría decir de que la palabra aleatoriedad es sinónimo de la palabra probabilístico. Entonces, en este curso, en algunos casos yo hablo, por ejemplo, de variables aleatorias, en otros casos hablo de variables estocásticas. Estoy hablando absolutamente de lo mismo. El término aleatorio se refiere precisamente a algo que es carente de causa u orden o que es imprescindible. Entonces, digamos que tenemos un proceso aleatorio cuando no se conoce la causa que lo produce. Algunas veces se pueden conocer las causas,
y los posibles resultados, ¿cierto? Pero cuando se realiza lo que se conoce el experimento aleatorio, yo no tengo certeza cuál va a caer. Ahorita más adelante vamos a mirar un ejemplo que es el dado. Hombre, si yo miro un dado, al dado le voy a encontrar 6 caras y sé que en una de esas caras hay un puntico, en el otro hay 2, en el otro hay 3, en el otro hay 4, en el otro hay 5, en el otro hay 6. Eso lo sé yo. O sea que yo sé cuáles son los posibles resultados. Y sé que ese dado lo puedo lanzar al aire. El tema es que cuando ese resultado caiga al piso, cuando el dado caiga al piso, yo no tengo certeza si va a salir el puntico, el 2 o 3, 4, 5 o 6, a pesar que conozco los posibles resultados. Otro ejemplo es una moneda. Todos sabemos que una moneda tiene cara y tiene sello, pero láncela. Usted no tiene certeza si va a salir cara o si va a salir sello. Entonces, puede que se conozcan las causas. La secuencia de resultados no puede condensarse en una ecuación o descripción. O sea, yo digo que algo es aleatorio cuando yo no puedo coger una ecuación matemática y a partir de eso representarlo o describirlo. Y la otra es que existe duda sobre la veracidad de una afirmación o una negación. Entonces, ese es como lo que hablamos del término aleatorio. El término determinismo. El término determinismo le decía yo ahora que es sinónimo de certeza, ¿cierto? La información que se necesita realmente se conoce con absoluta certeza. Entonces, si uno mira el mundo, todo lo que ocurre en nuestro mundo, pues tiene una causa o explicación. Y podríamos decir entonces que desde esta concepción, el mundo es más bien determinístico. Y de hecho, mire que todo tiene pues una explicación científica. Entonces, podríamos decir que el mundo en teoría es determinístico, porque podríamos encontrar causa o explicación siempre de todo. Pero la incertidumbre como tal la tiene la persona que analiza el proceso, no el proceso como tal. Porque es la persona que analiza el proceso quien no tiene información, que carece de la información necesaria de cómo se causa o cómo se explica ese proceso. Entonces, la incertidumbre como tal se refiere más que todo a la falta de conocimiento del ser humano y eso hace que esa falta de conocimiento del ser humano sobre algunos procesos hacen de que esos procesos se consideren como procesos aleatorios, ¿cierto? Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Volvamos al proceso natural de gestación de un ser humano. Decimos que es determinístico. ¿Por qué? Conocemos cuáles son las causas para que se geste un ser humano. Tiene que haber pues una relación entre un hombre y una mujer. Pues por lo menos en condiciones naturales, a no ser que sean in vitro. O bueno, y eso sería también otra razón. Se conoce cómo evoluciona el proceso de gestación y se sabe que el resultado final pues es un bebé que va a nacer. Todo eso se conoce. Sin embargo, en un proceso de gestación siempre va a haber incertidumbre. ¿Por qué? Porque no existe un modelo matemático que permita determinar de manera exacta el tiempo preciso cuando nace el bebé. ¿Qué sabemos? Que él se va a demorar 9 meses. Pero con toda certeza lo podemos decir, no se demora los 9 meses exactos.
el bebé puede nacer días antes o días después, ¿cierto? Entonces, en ese caso podemos decir, como no tenemos certeza sobre ese valor exacto de nacimiento, podemos decir tranquilamente que ese bebé o ese tiempo de nacimiento de un bebé es una variable aleatoria o estocástica. Otros dos conceptos que suelen también confundirse mucho es el término posibilidad y el término probabilidad. Entonces, ¿qué es la posibilidad? Es el conocimiento o creencia de que un evento dado puede existir u ocurrir. ¿Cierto? A veces uno dice, no, ese evento es plausible. Es una forma, es un sinónimo con el cual podemos denominar eso. Yo puedo decir, no, eso es más bien plausible, sí. Es porque yo puedo tener conocimiento o puedo creer que eso va a ocurrir. Entonces, la posibilidad, como su nombre indica, es posible. Profe, es que usted me dijo que eso era posible. Sí, era posible. ¿Es posible ganar la materia? Sí, señor. ¿Es posible sacar 5? Sí, no se lo estoy garantizando. Con decir que es posible no estoy dándole certeza total. ¿Cierto? ¿Cuál es el evento? Ganar la materia. ¿Es posible? Claro que es posible. Pero no me vaya a decir al final, que el profesor dijo que eso era posible y vea, la perdí. No. El hecho que yo te diga que es una posibilidad no indica que haya certeza total de que ese evento va a ocurrir. Entonces la posibilidad siempre va a tener un nivel o grado de posibilidad, que generalmente es una probabilidad. O sea, y una posibilidad la puedo expresar por medio de una probabilidad. Ahora, ¿qué es una probabilidad? El término probabilidad lo que define es matemáticamente el grado de certidumbre sobre la ocurrencia de un evento o de algunos eventos. Lo que hace la probabilidad realmente es cuantificar. Cuantificar, y esa cuantificación lo que me da es un grado de certidumbre sobre la ocurrencia de un evento. Por eso ustedes ven que la probabilidad es un número que se expresa entre 0 y 1. ¿Cierto? Algunas veces un número entre 0 y 1 lo puede expresar de manera fraccionaria. Por ejemplo, un medio es 0.5. O lo puedo expresar a través de un porcentaje. 0.5 yo puedo decir que eso es el 50%. Entonces, ya esas son formas distintas de uno representar eso. Son formas distintas solamente. Bueno. Hablemos entonces ya de lo que es un experimento. Ya hablamos de lo que es azar, de que lo que es aleatorio, lo que es determinístico, lo que es una posibilidad, lo que es una probabilidad. Ahora, ¿qué es un experimento? Voy a hablar de dos definiciones de experimento. Si uno lo mira desde el contexto de la modelación, un experimento no es más que un proceso o procedimiento que transforma entrada en salida. ¿Cierto? Los experimentos pueden ser determinísticos o pueden ser aleatorios. Entonces, ¿cuándo considero yo que un experimento es determinístico? Cuando se repite con las mismas entradas y siempre me va a arrojar la misma salida. Si yo por una ecuación meto 5, si yo digo que una ecuación es igual a y igual a 2x más 3, y le meto una entrada que sería 3, 2 por 3, 6, más 3, 9. Vuelvo y métele lo mismo, va a salir el mismo 9. En ese caso estoy hablando que soy determinístico. Ahora,
El experimento determinístico, pues, es concebido como una abstracción matemática para describir fenómenos, sistemas o procesos sin incertidumbre. Mire que el experimento, una de las características principales de un experimento determinístico es que todo se conoce con absoluta certeza. En otras palabras, lo que decimos es que hay conocimiento de las causas del proceso y los resultados que lo tenemos. Contrario a esto está el experimento aleatorio. Entonces, un experimento aleatorio es aquel donde la salida no es la misma aunque se repita la misma entrada y condiciones. La salida no puede ser idéntica en forma única del conocimiento de la entrada. Es variable. Es variable. Hey, profe, ¿cómo así? El ejemplo más típico. Coja un termómetro, mídase la temperatura. Le da 37 grados. Vuelve y coge el termómetro y mídase la temperatura. Con toda certeza no te va a dar 37 grados. Puede que te dé más o puede que te dé menos. Y de ese sentido, pues ya yo puedo decir, no, este experimento es aleatorio. Bueno, ¿qué es un experimento estadístico? Es un procedimiento que se realiza para obtener observaciones. ¿Observaciones de qué? De cualquier estudio que yo quiera encaminar. Entonces, el experimento, en general, yo podría decir que es un conjunto de pruebas o ensayos que realizo para obtener resultados. Esos resultados en un experimento se conoce con el nombre de eventos o sucesos. Algunos autores lo llaman eventos, otros lo llaman sucesos. Entonces uno podría decir que, en resumen, un experimento es un conjunto de pruebas o ensayos que yo realizo ¿para qué? Para obtener unos resultados. Ahora, ¿qué hace uno en estadística? ¿Y por qué hablo aquí del experimento estadístico? Porque este curso tiene un gran componente estadístico. Aquí en este curso, el concepto por naturaleza es el concepto de variable aleatoria. Entonces, ¿qué característica tiene un experimento estadístico? Que se conocen todos los posibles resultados antes de realizar el experimento. Hey, entonces un dado es un dado es un experimento estadístico, claro. Usted antes de lanzar el dado, usted conoce que tiene 6 posibles resultados. Segundo, no se puede predecir el resultado de cada ensayo realizado. ¿Por qué? Por la aleatoriedad que tiene cada ensayo. Y lo otro es que el experimento debe poderse reproducir bajo las mismas condiciones. ¿Se puede establecer un patrón predecible a lo largo de muchas ejecuciones del experimento? Claro. Eso se llama en estadística la propiedad de regularidad estadística. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Esto es bien interesante porque resulta que, perdón, por ejemplo, uno es dado mucho a utilizar el promedio. Y uno llega y le dice, vea, tome estos 5 números, el promedio es tal. Y con ese promedio siempre se le ocurre hacer inferencias. Pero es ¿por qué? Porque realmente el promedio cumple con esta propiedad de regularidad estadística. Es decir, un promedio realmente es cuando yo realizo muchas ejecuciones del experimento. Entonces, algunos ejemplos que son muy comunes en nuestro medio de experimentos estadísticos es lanzar un dado y observar el resultado obtenido. La moneda, medir la altura de una persona, observar el tipo de aprendizaje de una población. El experimento es determinístico. Es aquel cuyos resultados se conoce con anticipación.
por lo general están regidos por leyes de la naturaleza. ¿Cuáles son esas leyes? Todas las leyes que contiene la física o la química. Entonces, algunos ejemplos de experimentos determinísticos. Una molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso esa molécula de agua siempre va a ser la molécula H2O. Eso no va a cambiar. Eso nunca va a cambiar de experimento a experimento. En la otra, el agua sometida por encima de 100 grados centígrados siempre se evapora. Va a ocurrir todas las veces que usted someta el agua a esa temperatura. En la Tierra, cualquier lanzamiento en caída libre es de 9.8, ahí falta el 9.8 metros segundo cuadrado. En la Tierra siempre será así. No hay cambio. Láncelo donde quiera. Láncelo desde el centro, desde un barrio, donde sea, y siempre va a ser 9.8 metros cuadrados. Entonces mire que en el experimento determinístico se obtiene el mismo resultado siempre que el experimento se repita. En el experimento aleatorio, en cambio, o experimento estocástico, cuando repetir el experimento en igualdad de condiciones, los resultados varían. A pesar incluso que se mantengan bajo las mismas condiciones. Sin embargo, va a haber variabilidad. Entonces, ahí volvemos nuevamente a los ejemplos. El lanzamiento de una moneda, sabemos que tiene 2 posibles resultados, cara o sello. Pero en el momento de lanzarla, no se tiene certeza cuál será el resultado. Volvemos al repetido experimento de un dado. Sacar una carta de un póker de 52 cartas, sabemos que todas las cartas que contiene un póker, pero al sacar una de manera aleatoria no se tiene certeza cuál saldrá. Entonces, en resumen, las características de un experimento aleatorio, que es lo que nos convoca en este curso, nosotros realmente lo que es una simulación estocástica no es más que un proceso de experimentación aleatoria. Entonces, las características de un experimento aleatorio se pueden conocer con anticipación el conjunto de los posibles resultados del experimento, pero no se podrá predecir. Ningún resultado en particular se puede predecir. Yo puedo repetir el experimento infinitamente bajo las mismas condiciones. Y cualquier modificación en las condiciones iniciales de la repetición modifica completamente el resultado final. Y si el experimento se repite un gran número de veces, la proporción con que cada resultado aparece tiende a estabilizarse. Entonces, esta partecita, que es muy básica, quería como compartirla con ustedes para que ustedes puedan más o menos ubicarse en que este va a ser un curso que va a ser va a tener como un componente estadístico de alto nivel. Y ese componente estadístico es el concepto de variables aleatorias. Entonces, por eso quería compartirle esta partecita como introducción, no para que cancelen el curso, sino para que se vayan contextualizando cuál es la idea con este curso. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, lo pueden hacer. Y si no, muchas gracias por la atención dispensada y nos vemos la próxima clase ya en materia. Listo, fue, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Ok, que estén muy bien.